anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Las verdades eternas de nuestro buen Dios se revelan por fe a través de la unción del Espíritu Santo que nos da el Espíritu de revelación. Y es el deseo de mi corazón, mi oración, para que todos tengamos revelación de las verdades eternas y no se camine o se viva con letra muerta. Amén. Esas verdades eternas tienen que ser reveladas a la vida de los que hemos recibido el Espíritu Santo. Vamos a orar, mis amados hermanos, para que este mensaje quede grabado en nuestro corazón y más que grabado, sea de formación de nuestras vidas conforme al plan, al diseño de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, por la palabra que tú envías. Te pido, mi Dios, que tu siervo, Señor, tenga la diligencia por la unción de tu Espíritu de compartir la palabra, y mis amados hermanos reciban también por revelación la palabra para que la puedan digerir espiritualmente, para que sean edificados, formados, transformados conforme a la imagen tuya. En el nombre de Cristo te pido, mi Dios, que hoy esta palabra transforme, cambie la vida de mis amados hermanos. En el nombre de Jesús lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Bien, hoy compartiremos la segunda parte de que la iglesia novia tiene revelación de las características de su amado, para que por medio de esa revelación también pueda ver que a la semejanza de ese perfil del amado debe ser el perfil de la amada. En el mensaje de ayer que compartimos hablamos sobre las verdades que nos habla la palabra sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Esmirna. Vimos algunas características del perfil de Jesús y del perfil de la iglesia novia. Vimos el poder, la autoridad, la perfección de Cristo, y vimos que sobre el sufrimiento, el padecimiento de la iglesia, de ser diligente en lo que el Señor le ha enseñado. Hoy vamos a ver, de acuerdo a lo que el Señor envía en su palabra a la iglesia asentada en Pérgamo. Y entonces vamos a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, para que podamos entender y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Para ello vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso 12, y dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Como estamos utilizando el mensaje a las iglesias de cómo se presenta Cristo. Aquí Cristo se presenta sobre la autoridad de que Él tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Hoy nos vamos a centrar solamente en este mensaje por la importancia que nos da aquí conocer profundamente la espada para bendición de nosotros, porque esa espada está en Cristo y esa espada está en usted. Amén. Entonces dice aquí claramente, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y sencillamente solamente habla de la espada. Por eso todo cristiano tiene que conocer cuál es esa espada. Y esa espada es el poder de la palabra, la espada del Espíritu. De una manera sencilla, clara, contundente, poderosa, nos dice hoy la palabra que la espada del Espíritu, que la palabra, debe de estar en la vida de nosotros como estuvo y está en la vida de Jesucristo, el verdadero Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que centrarnos en esta verdad preciosa
que el que habla es el que tiene la espada aguda de dos filos. Y ahora declare usted conmigo con firme determinación y diga: Jesucristo es el que tiene la espada aguda de dos filos. Y la iglesia también tiene el derecho de tener la espada del Espíritu, que es la palabra. Es una espada aguda de dos filos. Amén. Entonces nos vamos a centrar en esta verdad preciosa, porque hoy más que nunca hay una demanda para la iglesia de Cristo, que la iglesia de Cristo tiene que tener palabra. No humanismo, no una palabra muerta. La palabra muerta de nada sirve. La palabra que vivifica, la palabra que nos da el poder y la autoridad para poder pelear cada día la buena batalla de la fe. Aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas son poderosas en Dios. Y la arma más poderosa que tiene el cristiano es la espada aguda de dos filos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Hermanos, tenemos que tener fe para poder creer lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. Dios está mandando su palabra para que seamos equipados, seamos preparados en los tiempos que estamos viviendo. Y quiero contarles que el profeta Isaías recibió revelación y declaró una palabra profética. Le vuelvo a decir nuevamente, 750 años antes que naciera Jesucristo, fue anunciado que en él estaría la vara que sale de su boca, que es la espada. Amén. Entonces vamos a ir a la Biblia, al libro del profeta Isaías, cómo está profetizada esa espada. Isaías 11, verso 4, dice la palabra: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces aquí hay una trascendencia bien importante, conocer la revelación de esta palabra. Dice que con la vara que sale de su boca, cuando hablamos de vara estamos hablando de la espada aguda. Son figuras, es una manera de expresión, por eso por el Espíritu Santo tenemos que tener revelación. Y con el espíritu de sus labios, la palabra de Dios es espíritu y es verdad. La espada de doble filo, hermano, es la palabra del Señor. Dice, matará al impío. Entonces aquí habla una dimensión que el Señor vino y venció a las huestes espirituales con la palabra. Con la palabra venció las tentaciones que nos describen los evangelios. Cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado, pero dice la palabra que por cierto tiempo Satanás lo dejó, y la palabra nos infiere que constantemente venía Satanás a atacar a Jesús, pero Jesús le vencía por la palabra. Y el tiempo final, dice la Biblia, que el Señor venció las huestes de maldad y a Satanás en la cruz del Calvario. Dice que Él anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros, y esa acta la exhibió públicamente clavándola en la cruz y derrotando a los enemigos. Entonces, por la palabra venció Jesús, y por la palabra dice, derrotará al impío, matará al impío. Entonces habla proféticamente que en el tiempo después de la finalización de la gran tribulación, el Señor ya no vendrá como cordero, vendrá como el león de la tribu de Judá, y con la espada afilada, vamos a verlo más adelante, matará al inicuo, al anticristo. Amén. Entonces vea usted cómo de una manera bien especial la palabra se confirma en nuestras vidas. Pero por la verdad, la semejanza de lo que tiene el perfil de Cristo, y la iglesia lo debe tener también. Esa verdad para la iglesia. Efesios capítulo 6, verso 17, hablando sobre la descripción de la armadura de Dios, dice la palabra del Señor: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la espada aguda de doble filo, la espada la tenemos que tomar todos los hijos de Dios. Diga usted conmigo: como hijo de Dios debo de tomar la espada
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por eso le digo, es una demanda, porque una de las situaciones que muchos cristianos no tienen palabra, muchos cristianos no se han comido la palabra. Quiere decir que cuando tienen que utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra, no pueden contar con ella porque no tienen comunión con la palabra. Hay otros que tienen palabra pero muerta y no la pueden utilizar en el tiempo oportuno. Entonces hay dos situaciones: carencia de palabra, palabra muerta. Entonces, porque dice claramente la espada del Espíritu. Esto nos da la revelación que la palabra tiene que estar revelada, vivificando nuestras vidas, porque ¿cómo vamos a derrotar todo lo que venga en contra nuestra? Por la palabra viva, no por la palabra muerta. Si no, se entraría en un debate de insensatez, de estar hablando palabra. Hay algunos que andan con unas verdades, supuestamente verdades aquí, otros con otras verdades, y entonces hay una confrontación de palabra muerta. Y la confrontación de la palabra muerta lleva a la confusión, al extravío y a la muerte, porque la palabra, dice la palabra muerta, de nada sirve. Entonces, es importante que haya revelación, que la palabra tiene que estar revelada. Amén. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Cómo actúa entonces la espada de dos filos? Para que la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra, actúe en nosotros para ser ofensiva, tenemos que declarar que esa palabra primeramente penetró a nuestro ser. Por eso es importante entender lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, y penetra hacia partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso le digo, para que la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra, sea eficaz en nuestras vidas, primero tiene que actuar en nosotros partiendo el alma y el espíritu. Quiere decir, separando las emociones con el espíritu, para que nuestro espíritu sea edificado por el espíritu y nuestras emociones sean condicionadas por el espíritu, no por la carne. Las emociones de un buen cristiano no tienen que estar condicionadas por la carne, sino tienen que estar condicionadas por el espíritu. Y entonces la vida de nosotros va a ser totalmente distinta, porque la palabra está actuando. Está operando en nuestras vidas, y entonces por eso cuando habla de las coyunturas y los tuétanos, llega hasta lo más profundo y discierne los pensamientos, llega hasta nuestra conciencia, porque entonces dice la palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces hay una cirugía, hay una intervención divina por la palabra, que viene a actuar, a cambiar, a transformar, y cuando haya necesidad, hermanos, la palabra se convierte en un arma ofensiva para reprender las obras de las tinieblas y no actuar en la carne, no actuar conforme a una letra muerta, sino accionar conforme al Espíritu. Cuando el hombre no discierne estas verdades, la misma palabra la va a utilizar para provocar heridas en la carne, no en el Espíritu. Lo que yo deseo con todo mi corazón cuando predico la palabra es que usted vea discierna la palabra, porque el Señor Jesús no utilizó la palabra para atacar la carne, utilizó la palabra para atacar a las huestes espirituales. Por eso la magnificencia de la sabiduría del Señor se manifestó en todo tiempo. Le preguntaban para hacerlo caer, para hacerlo tropezar, y entonces él contestaba en el espíritu. Cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, no respondió en la carne, respondió en el espíritu, con la palabra. Derrotó el espíritu que se movía a través de los religiosos. Cuando le preguntaron
que si era un hombre que provenía de Dios porque había permitido que esta mujer pecadora se acercara a él y lo tocara, respondió con sabiduría por la palabra. Amén. Y entonces estaba trascendiendo la palabra de una manera increíble, reprendiendo toda religiosidad, reprendiendo toda ignorancia, reprendiendo todo estupor. Y entonces de esa manera, si la palabra la queremos utilizar ofensivamente, no es contra la carne, es contra lo espiritual de las tinieblas. Pero primeramente tiene que haber actuado en nuestras vidas. Amén. Entonces, nosotros por la palabra venceremos los poderes de las tinieblas que acechan nuestras vidas. Los poderes de las tinieblas no van a pueden venir, hermanos, directamente. El día de hoy yo tuve una batalla espiritual. Hoy me doy cuenta. Tuve una recarga espiritual porque cumplí el propósito de darle a conocer a una sierva amada, que si me está escuchando, esta sierva amada, el Señor me inquietó de hace 2 días y entonces hoy en la mañana recibí la confirmación de todo y le escribí a esta sierva amada esta palabra, y por esta palabra, hermanos, recibí un ataque tremendo. Y si me está escuchando esta hora, ahí es donde quiere el Señor que usted esté accionando, porque el Señor ya le mostró, le indicó lo que tiene que hacer. Y entonces yo vine y experimenté la batalla espiritual que ella también ha experimentado. Y entonces por la palabra, porque el enemigo sabía qué es lo que íbamos a hacer, porque yo lo hablé. El enemigo no conoce mi pensamiento, no conoce mi interior. Pero cuando yo hablo y hablé con la pastora que tenía que darle una palabra a esta sierva, el enemigo escuchó y yo lo reprendo en el nombre de Jesús y tuvimos una batalla espiritual increíble, invisible. Amén. Entonces hay otro tipo de batallas espirituales y por la palabra lo vamos a vencer cuando se mueve a través de personas, a través de hombres y mujeres que en cierto momento, sin darse cuenta, el enemigo pone pensamientos, pone palabras en su boca y en un momento uno tiene que pelear la batalla, no en la carne, espiritualmente. Y entonces le expuse los 2 escenarios. Viene de una forma invisible, como hoy lo sentí en la mañana, una batalla fuerte. Y entonces aquí están todavía mis hijos y mi yerno me habla y le digo, no, tuve un ataque, tuve una carga. Y entonces les describo a ellos para que se den cuenta, que no se asusten, porque realmente esto es usual. Entonces esto de las fuerzas invisibles se sienten, viene una carga porque el enemigo no quiere ser denunciado. Pero yo cumplí y bendigo la vida de nuestra amada hermana que recibe esa palabra que le escribí hoy. Y otro es cuando se manifiestan, y entonces también tuve la oportunidad, bendito sea Dios, con mi nuera de estar platicando y me hablaba, y aquí le envío un saludo al hermano Salvador Solórzano, que hace unos días hablamos con respecto, y hace ratito, perdón hermano, pero ya va a llegar el mensaje, que hablábamos sobre los perros. Y entonces mi amada nuera Raquel soñó y me compartía, y entonces le dije, aquí el Señor muestra los perros espirituales que son figura de los ataques de las tinieblas. Entonces Dios, mire, me confirmó durante todo este proceso de la mañana muchas verdades que las cuales no estoy yo viviendo emociones, sino convencido de que por la palabra, por la espada, vamos a vencer las influencias de hombres y mujeres que puedan levantarse en contra suya, o huestes espirituales que vienen de repente en la noche. Usted siente algo que está sucediendo. En el nombre de Jesús, por la palabra, usted va a reprender las obras de las tinieblas. O no está escrito, reprender las obras de las tinieblas, resistid al diablo y este huirá de vosotros. Es que literalmente a veces pensamos que esto es una exageración, pero la Biblia lo dice claramente: por la espada del Espíritu, que es la palabra, vamos a vencer. Hermanos, porque tenemos una semejanza. La destrucción de la bestia, del anticristo, el Señor lo va a derrotar por la espada de doble filo que sale de su boca. Y nosotros lo vamos a derrotar. No una contienda carnal, es una contienda espiritual. Por favor, diga usted conmigo: como hijo de Dios, tengo el privilegio de tomar
la espada del Espíritu, que es la palabra, y reprender las obras de las tinieblas. Jamás utilizaré la palabra para atacar en la carne, sino por el poder del Espíritu. Amén. Dele gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte. Amén. Conociendo entonces el perfil del amado, él todo tiempo va a usar la espada. Entonces proféticamente, ya esa profecía que dio Isaías se cumplió cuando Jesús vino. Y todavía lo que habló, que va a matar al inicuo, al impío, amén, se va a cumplir en el tiempo venidero. Entonces en el tiempo venidero, Jesús o Jesucristo va a vencer al inicuo al terminar la gran tribulación. Ahí mismo va a derrotar esos poderes de las tinieblas que estuvieron durante 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años de gran tribulación. En ese tiempo desastroso, calamitoso para la humanidad, viene el león de la tribu de Judá y va a derrotar por la espada al inicuo. Y lo dice la palabra. Vamos a escribir primero Apocalipsis y después Tesalonicenses. Apocalipsis, capítulo 1, verso 16. Dice la palabra: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces dice la palabra claramente que de Jesucristo, de su boca, sale una espada aguda de 2 filos. ¿Se recuerda lo que dice Isaías? Isaías 11, dice la palabra: y herirá la tierra con la vara de su boca. Entonces, aquí vemos que la palabra nos confirma claramente que de la boca salió una espada de 2 filos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, la espada de 2 filos, la palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Mis queridos hermanos, ¿cómo vamos a derrotar entonces las huestes espirituales que se mueven invisiblemente o se mueven a través de alguien? A través de la palabra. El amado lo vencerá y la amada también vencerá. Amén. Espero en Dios que me esté explicando para que le quede claro. Sea usted equipado por el poder del Espíritu. Pero quiero hablarle, y yo le decía a esta amada hermana que le escribí, que tenía que ser fortalecida por la palabra, conocería la verdad y la verdad le traería una libertad plena. La iglesia de Pérgamo, la palabra Pérgamo significa fortificado, torre fuerte, castillo. Entonces aquí el Señor está ministrando nuestra vida porque torre fuerte es el nombre del Señor, castillo es el Señor, roca, alto refugio. Y entonces su vida de una o de otra manera, por la palabra que sale de su boca, esa palabra primero actuará para hacer fortaleza para su vida. Esa palabra será la administradora de la fuerza y el poder. Porque el Señor nos enseña que tenemos que ser fortalecidos en Él y por el poder de su fuerza, por la palabra. Y entonces su fortaleza no depende, y yo declaro en el nombre de Cristo que usted no va a ser fuerte por su fortaleza física, sino va a ser fuerte por la fortaleza que ministra la palabra viva. Amén. Y esa palabra viva le dará esa fortaleza, esa capacidad, y entonces cuando habla la iglesia de Pérgamo, Dios quiere que así como el amado es fuerte, es torre fuerte, la amada esté fortalecida en el tiempo de peregrinaje en este mundo, porque no estaremos nosotros venciendo o caminando de victoria con esa fuerza, sino por la palabra que nos fortalecerá y nos dará la victoria para la gloria de su nombre. Amén y amén. Pero vamos a recordar lo que dice Proverbios 18, verso 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado.
Torre fuerte es el nombre de Dios, torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte es el nombre del amado, y también nosotros seremos fortalecidos. Amén. Entonces la importancia de la palabra para nosotros, mis queridos hermanos, tiene una connotación tremenda. Para estar fortalecidos, tenemos que recordar que un día fuimos renacidos de nuevo, fuimos engendrados nuevamente por el poder de la palabra. Por eso vamos a recordar lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. La palabra dice que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted nació de nuevo por el poder de la palabra. Y usted tiene que crecer por la palabra, tiene que crecer en libertad por el poder de la palabra. Por eso el Señor Jesús le dijo a los que habían creído en Él: usted ha creído en Él, usted está llamado a ser un discípulo, usted está llamado a vencer, a permanecer hasta el final por la palabra. Juan capítulo 8, verso 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta palabra tiene que estar permaneciendo en su corazón para que podamos ser verdaderamente discípulos. Tenemos que permanecer en la palabra. Le voy a contar así rápidamente. Jesús cuando fue entregado por Judas, la palabra lo describe. Vinieron los guardias del templo y iban a prender a Jesús, y Pedro todavía cargaba espada. Y sacó la espada literal, y le voló la oreja al alguacil, que era un llamado Malcom, dice la Escritura, le voló la oreja, y el Señor Jesús lo reprendió. ¿Por qué? Porque actuó en la carne. Lo reprendió, vino, hizo una sanidad tremenda, mire. Y a pesar de esa sanidad tremenda, se lo llevaron, porque tenía que cumplir la Escritura. Agarró la oreja y se la colocó, y un milagro de restitución del órgano. Amén. Sin cirugía, una obra maravillosa. ¿Sí? ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces viene el Señor Jesús y le dice a Pedro: si yo hubiera querido defenderme, yo le ordeno al Padre y manda unas legiones de ángeles y me defienden. No era cuestión de pelear en la carne, era cuestión de que se cumpliera la Escritura. Las legiones de ángeles estaban al servicio del Señor, pero él tenía que llegar al final. Como verdadero hombre tenía que soportar la cruz, la primera muerte y la segunda muerte. Amén. Entonces usted no tiene que accionar en la carne, sino tiene que accionar en el Espíritu, por la palabra. Amén. Por la palabra usted dependerá para accionar convenientemente conforme a la palabra. Amén. Entonces usted tiene que ser equipado. Nació por la palabra, crecerá por la palabra, permanecerá por la palabra, tendrá libertad por la palabra. Amén. Gloria a Dios. Por la palabra. ¿Quiere usar la palabra? Permanezca en la palabra. No, ninguna persona está llamada a utilizar la palabra como le conviene, como le parezca, sino conforme a lo que el Señor le enseña a sus discípulos. Colosenses capítulo 1, verso 3 al 5. Ya vamos a ir terminando para que usted pueda decirle: Señor, gracias por estas verdades maravillosas. Colosenses capítulo 1, verso 3 al 5. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén. ¿Por qué tenemos que accionar conforme a la palabra? Porque esa espada no es en la carne, es en el Espíritu. Y entonces dice la palabra: porque hay una esperanza que está reservada, está guardada allá en los cielos, que hemos oído, hemos recibido por la palabra verdadera del Evangelio. Por eso es que tenemos que soportar cualquier situación que pueda venir. Y usted declare que escrito está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escrito está que usted es más que vencedor en el nombre de aquel que le amó, Jesucristo el Señor. Y esta palabra tiene poder. Por eso no se precipite para accionar
en sus fuerzas, sino confíe en Dios. Amén. Dios está hablando a su corazón. La palabra del Señor nos describe entonces una verdad maravillosa. En el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 7, dice: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y con esto quiero ir concluyendo. Usted tiene que crecer por la palabra del Señor. Si usted crece por la palabra del Señor y su casa crece por la palabra del Señor, queridos hermanos, ha crecido el número de discípulos con la obediencia de usted como sacerdote. El problema es que muchos son cristianos, pero no se aplican a la palabra. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para escuchar el mensaje, solo lo escucha la hermana, los hijos no lo escuchan, el esposo no lo escucha, solo lo escucha el esposo, no lo escucha la esposa, no lo escuchan los hijos. Es una bendición que todos reciban la palabra, porque crecía la palabra. Si crece la palabra en su casa, el número de discípulos va a ser de acuerdo a los números de integrantes de su familia. Y usted y su casa servirán a Jehová. Aleluya. Levante su mano y diga: tengo la demanda que crezca la palabra del Señor en mi casa, porque todos seremos discípulos del Señor. Amén. Todos. Y es que la verdad, queridos hermanos, yo concluyo con esto. No puedo hablar de una gran salvación y yo estar emocionado y convencido de la gran salvación y mis hijos están caminando por otro lado. Aquí están mis hijos hoy. Les digo con todo mi corazón: crezcan en la palabra. Necesitan crecer en la palabra. Necesitan utilizar la palabra. No son perfectos. Ninguno es perfecto. Pero por la palabra somos corregidos. Amén. Por favor, oremos. Padre, en el nombre bendito de Cristo te doy gracias por la palabra que tú envías. Estamos siendo percibidos al conocer tu perfil. En ti está la espada de doble filo que sale de tu boca, y por esta espada tú venciste al enemigo cuando te tentó. Y con esta misma palabra, con esta misma espada, vencerás al inicuo, al anticristo. Y por esa razón, nosotros, la iglesia novia, por la palabra viva, por la palabra que es espíritu, es verdad, venceremos las tentaciones del enemigo. Las obras de las tinieblas, visibles son visibles, las venceremos en el nombre de Cristo. Muchísimas gracias por ministrarnos en esta hora, por esta palabra. En el nombre de Cristo te agradezco, mi Dios, porque estás ministrando el corazón de mis amados hermanos, para que seamos renovados de nuestras fuerzas y por la palabra vivamos de una manera diferente. Muchas gracias por estas verdades eternas. Te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza por todos los siglos, por esta palabra viva y eficaz. Muchísimas gracias, oh Dios del cielo, por enviar esta palabra. Señor, bendigo la vida de tu simiente, bendigo la vida de mis amados hermanos, declarando, Dios mío, que tu palabra es espíritu y es verdad. Y Señor, tú la has enviado para bendición y edificación de tu pueblo santo. Y Señor, por esta palabra que somos tus discípulos, tenemos la libertad, hemos aprendido a dar nuestros diezmos, a dar nuestras ofrendas, nuestras primicias, nos estamos preparando, bendito Dios, para servirte con todo nuestro corazón. Y por eso yo bendigo su vida, bendigo sus ofrendas, las declaro consagradas, sus diezmos consagrados, sus primicias consagradas para la gloria del Señor, y bendigo lo que Dios le ha dado a poseer su trabajo, su profesión. En el nombre de Jesús lo declaramos que así será. Amén y amén. Que Dios me los bendiga de una manera especial. Ha sido un privilegio compartir con ustedes este tiempo precioso. Dios les guarde, les bendiga, y no se olvide de compartir la página de Libertador, el link de esta prédica. Dele like a la página de Libertador. Hermanos, compartamos lo que nos lleva a la vida eterna, la palabra del Señor. También, si no se ha suscrito todavía, dele clic a la campanita de Libertador. Amén. Bendiciones abundantes para ustedes. Dios me los guarde. Un abrazo fraternal y les amamos en el amor de Cristo. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es
la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.